A continuación vamos a ver un tipo de problemas que denominamos problemas de estados, que al final la implementación es similar a los problemas que acabamos de ver de grafos. La idea es muy parecida al recorrido de un grafo, con la salvedad de que en vez de tener vértices vamos a tener estados. Vamos a partir de un estado inicial y queremos llegar a un estado final. Y la forma de conseguirlo va a ser igual que antes. Vamos a intentar pasar a un estado, llamaremos temporal, y a partir de aquí construir un camino que nos lleve hasta el estado final. A diferencia de los grafos, en los problemas de estado, lo que provoca la transición entre un estado y otro estado son movimientos. Pero por lo demás, la implementación es exactamente igual que los recorridos en grafos. En el caso de los problemas de estados, lo más importante, uno de los elementos más importantes es la definición del estado. Bien, en esta definición tenemos que representar dentro de esta tupla, estado. Dentro de esta tupla tenemos que representar la información necesaria para hacer una instantánea de nuestro problema. Aquí deberíamos poner toda la información que necesaria para poder representar un instante del problema. Ahora vamos a ver como un ejemplo qué deberíamos poner para un caso concreto. Esta parte es, digamos, la parte más creativa de estos problemas de estado. Es la definición de ese estado. Dependiendo de la representación que elija para el estado, la implementación puede ser más o menos complicada. Otro elemento importante es la definición de los movimientos. Un movimiento siempre tendrá el mismo nombre. Van a ser predicados, va a ser un predicado definido con una lista de cláusulas. Para poder utilizar el mecanismo de resolución de Prolog, necesitamos que todos los movimientos tengan el mismo nombre. Para que Prolog pueda buscar por unificación, vaya probando los diferentes movimientos que tenga implementado. El siguiente elemento del predicado mov o movimiento es un nombre del movimiento. Que el nombre del movimiento va a servir para identificar qué movimiento estoy haciendo. El resultado, el camino, en el caso de los problemas de estado, van a ser una lista de movimientos que van a llevarnos desde el estado inicial hasta ese estado final. El siguiente elemento en ese predicado movimiento, mov, es el estado antes de ejecutar el movimiento. Estado podemos llamarlo anterior al movimiento, y estado posterior. O sea, ¿en qué situación queda el problema después de haber ejecutado ese movimiento? Y además podríamos añadir, por ejemplo, un coste de ese movimiento, para, por ejemplo, calcular cuánto coste tiene el realizar esa operación en tiempo o cualquier otra variable que podamos añadir al problema. Aquí podríamos añadir diferentes elementos, coste 1, coste 2, coste 3, etcétera. Vamos a dejarlo así con un único movimiento, y este va a ser el esquema general de nuestro problema de estado. Definición por un lado del estado, por otro lado definición de los movimientos, y por último la implementación del camino.
El camino vamos a ver que sigue el mismo esquema de los recorridos en grafos. Nuestro camino en un problema de estado parte de un estado inicial y pretende llegar a un estado final. En este caso no tengo que añadir un grafo porque el equivalente al grafo van a ser los movimientos que tendré que implementar en paralelo a este camino. Y lo siguiente, pues también, igual que antes, una lista de estados visitados. Con la idea de que nuestro problema no entre en ciclos que hagan que un movimiento tenga una acción y otro movimiento la deshaga y el problema o la búsqueda de ese camino caiga en una repetición de estados. O sea, algo que vamos a intentar evitar es que el estado o los estados se repitan dentro de un camino en la solución o en la búsqueda de la solución de un problema en un problema de estados. Y para terminar, lo que voy a necesitar es el camino. Camino como una lista de movimientos. Podríamos añadir también a este camino un coste que va a ser útil para calcular, por ejemplo, el tiempo total en ejecutar esa lista de movimientos y esa solución. A continuación, lo que vamos a buscar es un movimiento que nos lleve de este estado inicial a un estado temporal. Y aquí podemos añadir también, por ejemplo, el coste del movimiento. Bien, se nos ha olvidado aquí algo importante. Vamos a ponerlo aquí delante y ese será el nombre. Vamos a poner una variable n como nombre del movimiento necesario para poder construir después el camino. Nombre, estado inicial, estado temporal y el coste de realizar ese movimiento. Lo siguiente es que este estado nuevo, estado temporal, no puede estar ya en la lista de visitados, para lo cual utilizamos el predicado member predefinido para las listas en Prolog que comprueba si el estado temporal, ese estado nuevo, ya estaba en la lista de visitados. Y por último, construimos un camino desde el estado temporal hasta el estado final, añadiendo a la lista de visitados ese estado que acabamos de visitar, que es el TMP. Bien, esto devolverá un camino. Vamos a tener cuidado de no repetir ninguna. Un camino, le vamos a llamar C, y un coste. Camino y un coste desde el estado temporal hasta el final. ¿Qué tenemos que hacer? Añadirle a C el movimiento que nos falta, que es cuyo nombre es n. Y al coste también tenemos que añadirle el coste de este movimiento. Por lo tanto, coste será CO más C, coste del movimiento. Y el camino debe unificar con la lista n barra C. Esta forma de escribir la solución
no es la habitual, porque lo habitual sería escribir esto aquí arriba, que es la forma más clara de ver el resultado camino. Pero bueno, en esta ocasión, como hemos escrito previamente esa variable ahí, vamos a dejarlo así de esa forma. Por último nos faltaría un caso base. Camino desde un estado, si queremos, final hasta un estado final, independientemente de lo que se haya visitado. El camino contendrá, como es una lista de movimientos, no tengo que hacer ningún movimiento. El movimiento será lista vacía y el coste, pues, de ese movimiento pues, puedo considerar que es 0. No hay no hay que hacer ningún movimiento, por lo tanto no hay ningún coste. Bien, pues ya tenemos la implementación de ese camino que nos va a servir para cualquier problema de estado. Solo nos queda implementar para cada caso concreto un movimiento.